Bueno, les invito para que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21. Juan, capítulo 21. Y vamos a leer desde los versículos 1 al 14. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 21, versículos del 1 al 14. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas, y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro, y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, y tomó el pan, y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos por tu santa palabra, y te rogamos porque nos ayudes a comprenderla, a aplicarla a nuestra vida. Y Padre, vemos cuán importante es mantenernos fieles a ti, y Señor, buscar andar en obediencia a ti. Por eso te rogamos que la meditación que vamos a tener esta noche, que sea de provecho para cada uno de nosotros, y sobre todo que traiga gloria y honra a ti. Padre, pedimos que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro, que nos guíe por toda verdad. Es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén. El tema que vamos a tratar esta noche es la bendición que no rompe las redes. La bendición que no rompe las redes. ¿Por qué? Porque si recuerdan, en Proverbios nos dice la palabra de Dios que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hay que tener eso en cuenta, porque muchas veces nosotros estamos engañados. Nos creemos que porque tengamos mucho, que porque consigamos mucho, que estamos siendo bendecidos por Dios. Y muchas veces, en realidad, no tiene nada que ver con Dios aquello que estamos recibiendo. Muchas veces la riqueza que se nos añade no es más que dolor y aflicción para nuestra vida, porque no tiene la bendición de Dios. Y nos encontramos a mucha gente que sí tiene mucho éxito, consigue mucho, pero también añade dolor, añade sufrimiento con todo lo que consigue. Y toda aquella abundancia que podamos conseguir, podemos decir que las redes de nuestra vida no son lo suficientemente fuertes para sostenerlas
y acaban rompiendo nuestra red, acaban destruyendo nuestra vida, acaban destruyendo nuestra relación con Dios, si no es la bendición de Dios. Es importante eso. El tema está relacionado con el hecho de que los discípulos recuerdan que cuando el Señor Jesucristo los llamó por primera vez, recuerdan que el Señor Jesucristo iba caminando cerca del mar y se encontró a Pedro y a Andrés, ¿verdad? ¿Y qué estaban haciendo ellos? Estaban uno remendando una red y estaban allí en la barca, porque eran pescadores. Y el Señor Jesucristo los llama y les dice: venid, seguidme, y yo os haré ¿qué? Pescadores de hombres. Podemos decir que el Señor Jesucristo les cambia de profesión, y si no de profesión, sí les cambia el enfoque de su vida, el propósito de su vida. Y siempre que uno tiene un encuentro con Cristo Jesús, y cuando el Señor Jesucristo nos llama, cuando Él nos dice sígueme, Él nos llama con un propósito, y generalmente el propósito que nosotros teníamos en nuestra vida, nuestros objetivos cambian y se amoldan al propósito por el cual Dios nos llama. ¿Qué es lo que había hecho el Señor Jesucristo cuando los llamó? Vengan, y ahora yo les voy a dar un sentido a su vida. Lo que ustedes están haciendo sí es importante, tiene su valor, pero tiene un valor limitado. Yo les voy a dar algo que hagan que tenga un valor eterno. Y en Cristo Jesús, cuando lo sigues, lo que haces son obras que tienen valor, que influyen para la eternidad. Pero ¿qué pasa cuando uno falla? Recuerdan que el Señor Jesucristo fue a la cruz, recuerdan que murió, recuerdan que resucitó, pero recuerdan que no todos los discípulos se mantuvieron al lado de Él. Pedro le traicionó. Pedro falló. En el momento, podemos decir, en que más lo necesitaba el Señor Jesucristo para que se mantuviese a su lado, Pedro le niega. Y de alguna manera Pedro se siente un fracasado. Pedro se siente que no puede cumplir con el propósito por el cual Dios lo llamó, por el cual Cristo lo llamó, que no sirve para eso. Entonces, si yo no sirvo para aquello que Dios me llamó, ¿qué me queda? Pues me queda volverme atrás. Me queda volverme a hacer aquello que hacía antes. Y eso es lo que le pasa a muchas personas, que el Señor les llama y les llama de verdad, pero luego tienen fallos, luego fallan, y en lugar de decir fallé, pero me voy a levantar y voy a seguir firme en el llamado que Cristo me hizo, porque Él no se equivoca, lo que hace uno es volverse atrás, volverse a la vida vieja, volverse a su estilo de vida antiguo. Y es de alguna manera lo opuesto a lo que dice el Señor Jesucristo, porque uno tiene que tomar su arado, dice el Señor Jesucristo, y no volverse atrás. Y el que se vuelve atrás dice, no es digno de mí, no se merece ser llamado mi discípulo. Pero eso no significa que el Señor Jesucristo quiera que nos quedemos viendo hacia atrás. Nos dice eso para decir, no, deja de ver hacia atrás y mira hacia adelante. Mira hacia aquella meta que yo tengo para ti. Así que miren lo que sucede. Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Juan nos quiere relatar la forma en que el Señor Jesucristo se aparece o se manifiesta a sus discípulos la tercera vez. Dice, estaban juntos, ¿quién? Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Más o menos sabemos quiénes son ellos, ¿no? Simón Pedro es el que acababa de negar al Señor Jesucristo. Sabemos que Tomás, llamado el Dídimo, era el que no creyó a sus compañeros, a los discípulos, cuando habían dicho que había visto al Señor Jesús. ¿Recuerdan eso, no? Luego tenemos a Natanael. Natanael es el que estaba allí debajo de la higuera, que no creía que el Señor Jesucristo realmente fuera el Mesías. Y también ya tenemos a los hijos de Zebedeo, que eran llamados los hijos del trueno,
que le dicen al Señor, ¿quieres que pidamos a Dios y que envíe fuego sobre esta gente? Eran peculiares los discípulos que está mencionando aquí Juan. Ahora, ¿por qué menciona estos nombres? Pues, por un lado, porque se acuerda de quiénes eran, pero había otros dos a los cuales no menciona, ¿no? Dice, y otros dos de sus discípulos. No sabemos por qué no los menciona, pero hay objetivo, siempre hay propósito por el cual se mencionan las cosas. Y creo que pone a Pedro al principio, porque Pedro es el que tiene la iniciativa. Porque Pedro podemos decir que de alguna manera es el líder del grupo. Y Pedro lo que hace es guiar a este grupo. Y guía a este grupo no para que se mantengan firmes, fieles al Señor Jesucristo, sino que los guía para que vuelvan atrás. Y Pedro los guía, pero los guía a una noche de derrota. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. No es culpa de Pedro que ellos le sigan, es culpa de ellos, que ese también es otra cosa. A ver, los amigos influyen en nosotros. Es importante por eso uno ver con qué amigos se junta, porque normalmente los amigos te van a invitar a que participes con ellos en aquello que a ellos les gusta hacer, ¿no? Y es lo normal. Es importante que nosotros veamos con qué amigos vamos a juntarnos, porque estos amigos van a tratar de influirnos a que vayamos a donde ellos van. Igual que tú también a tus amigos vas a querer llevarlos allí donde tú vas. Es lo normal, ¿no? Pero en última instancia es uno el que toma sus decisiones. Y ellos toman su decisión y dicen, vamos también contigo. También podrían haberle dicho, oye Pedro, pero no, nosotros ya no éramos pescadores. ¿No se supone que el Señor Jesucristo nos había llamado para otra cosa? ¿Qué vamos a hacer nosotros otra vez volviéndonos atrás? Pero no le dijeron eso. Nos unimos contigo, Pedro. Fueron, dice, y entraron en una barca. Y aquella noche no pescaron nada. Imagínense unos hombres que habían sido pescadores de profesión, y pasan una noche pescando y no pescan un solo pez. De alguna manera dicen, como discípulos de Cristo y como pescadores de hombres nos servimos. Y ahora queremos volver a nuestro antiguo oficio y tampoco servimos para eso. ¿Para qué somos buenos? ¿Para qué somos buenos? Y no sé si alguna vez te has encontrado de esa manera. Porque miren, cuando tenemos un encuentro personal con el Señor Jesucristo, Él nos va a dar un propósito, nos va a dar un objetivo. Y quiere que perseveremos en Él. Y nos vamos a ver tentados, no una vez, sino muchas, nos vamos a ver tentados a volver atrás. Y las veces que volvamos atrás nos vamos a dar cuenta de que ya no disfrutamos, que ya no estamos bien ahí, que ya no pertenecemos a ese estilo de vida, que éramos de allí antes, pero ya no somos de ahí. Entonces llega un punto en que decimos, ¿y ahora qué? No sirvo ni para una cosa, ni sirvo para la otra. Y justamente cuando uno se encuentra en ese sentido, en ese vacío, porque uno se ha alejado del Señor, el Señor Jesucristo nos da un nuevo amanecer. Dios nos da un nuevo amanecer. Y dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Toda la noche echaban las redes por un lado. Imagínense sacar las redes, basura y latas, nada más. Vuelven a echar las redes, esperando atrapar algún pez, y nada. Y así, las 9, las 10, las 11, las 12, la 1 de la mañana, las 2 de la mañana, vez tras vez, vamos un poco más adentro, rememos para allá, allí seguro que hay, otra vez, y nada. Y todos los intentos que hacen por pescar algo son infructuosos, porque es toda la noche que están pescando. Y ya después de toda la noche que estás cansado,
que ya sabes que te tienes que ir a dormir, que ya deberías haberte ganado tu jornal y ves que no tienes nada. Has fallado, estás derrotado, no tienes nada para consolarte y decir valió la pena haber venido a pescar. Pedro podría haber dicho, ¿para qué les dije voy a pescar? Podría haber dicho, voy a intentar a ver si pesco algo. Ya les serví de mala influencia, por lo menos los hice perder su noche. Y los discípulos otros también podrían haber dicho, y bueno, ¿y para qué le hicimos caso si nosotros ya no éramos pescadores? Y ahí es donde empieza uno a cuestionarse muchas cosas, ¿no? Y toda la noche, imagínense ahí haciendo intentos y viendo que son infructuosos. Y así de alguna manera somos cuando nosotros nos volvemos atrás, damos golpes al aire. Y el apóstol Pablo así dijo, dice, de esta manera golpeo, dice, pero no como quien golpea al aire. De esta manera corro, no como quien corre ahí a la aventura, dice, sino que golpeo mi cuerpo, dice, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo también entiende que muchas veces cuando uno se vuelve atrás, uno da, podemos decir, patadas de ahogado. Cuando uno se está ahogando y no sabe nadar, uno patalea y patalea, pero se hunde. Y lucha uno y se defiende, pero sigue uno hundiéndose. Y esto es lo que pasa con los discípulos. Pero siempre después de la noche hay un amanecer. Y qué bonito cuando en ese amanecer Jesucristo camina. Jesucristo se presentó, fíjense. Pero aún presentándose al Señor Jesucristo, ellos no sabían que era Jesús. Lo ven caminar, pero no saben quién es. Y así, a veces nos cegamos tanto y Jesucristo nos está hablando, Jesucristo nos está llamando y no sabemos qué es Él. ¿Por qué? Porque nos hemos cegado, porque nos hemos endurecido. Pero el Señor Jesucristo no solo se manifiesta para recordarnos, estás hundido, te lo advertí, sino que el Señor Jesucristo se presenta y se manifiesta para traer soluciones. Cristo viene a nuestra vida para traer soluciones, no para burlarse de nosotros y para decirnos, te lo dije, ahora aguántate. Trae soluciones. Así que dice que Jesús lo que hace es convertir una noche de derrota en un amanecer exitoso. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, ¿qué le respondieron? No. Y ahí cuando la palabra hijitos, esa palabra implica esos niños que están bajo tutela, que están siendo entrenados, que están siendo enseñados. El paidión que le llaman en griego. Y me gusta, porque el término que emplea el Señor Jesucristo es como, ¿han aprendido la lección? Ya pasaron toda la noche intentando hacer algo por su cuenta, volviendo atrás. ¿Han aprendido la lección? Si han aprendido la lección o no, ¿de qué les ha servido? ¿Han tenido éxito? La prueba en si habían tenido éxito era en algo muy sencillo. Si has tenido éxito, cuando alguien te pida pan para comer, vas a tener para dárselo. Y le dicen, hijitos, ustedes que todavía están bajo mi tutela, ustedes que todavía están aprendiendo, ¿tienen algo de comer? Y fíjense esas palabras rotundas, no hay explicación. Están cansados, están con sueño, y viene ahora alguien a quien no conocen a pedirles comida. Es como si nosotros no tenemos para comprar leche y vamos a la Walmart y alguien está ahí y nos pide para un taco. Oye, ¿tienes para un taco? ¿Y qué le dices? Quisiera yo que me dieras tú. No. ¿Y tienes ganas de darle explicaciones? No. Porque te sientes que tú necesitas ayuda. Porque te sientes que estás fracasado tú solo. Que tú mismo necesitas que alguien te anime y que alguien te apoye.
Y el Señor Jesucristo le dice, oye, mis discípulos, ¿tienen algo que darme de comer? No, no tenemos, Señor. Y ya el Señor Jesucristo, fíjense cómo dice, Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Es claro, ¿verdad? El mandamiento. Pero ellos creen que no habían echado ya la red a la derecha y a la izquierda. Lo habían hecho. Lo habían intentado de una manera y de otra, pero ahora se requiere de ellos que hagan su último esfuerzo, pero ahora siendo dirigidos, ahora escuchando la voz de alguien que no sabemos si todavía, si ya lo reconocieron. Parece ser que todavía no. Entonces dice que entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Wow, toda una noche de derrota intentando pescar. No sé cuántas veces probaron echando la red y ahora en una sola tirada, una sola vez que echan la red, la llenan. La gran diferencia es que ahora están siendo guiados por el Señor Jesucristo. Wow. Hay una diferencia en los resultados en que tú y yo hagamos las cosas bajo la dirección de Dios y que hagamos las cosas en nuestra propia sabiduría, y no la sabiduría que agrada a Dios, sino la sabiduría humana, porque Dios prende a los sabios en su sabiduría. Cuando dice que los prende, los sorprende. Y dice, no que eras tan listo, no que eras un pescador profesional, no te diste cuenta que ahí había una manada de peces, échale ahí. Y ahí le echó. Entonces, por la gran cantidad de peces no podían ni siquiera sacarla. Y es allí, dice, los discípulos entonces reconocen a Cristo y corren a Él. Iba yo a poner y nadan hacia Él o se lanzan hacia Él, pero bueno, hablando en sentido metafórico, corren a Él. Miren, entonces aquel discípulo, ¿qué discípulo? A quien Jesús amaba. ¿Quién es ese discípulo al que Jesús amaba? Juan, pero él no quiere decir, yo me di cuenta. Los otros estaban ciegos, pero yo no. No lo dice. Pero dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Como que se le abrieron los ojos. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Ahí tenemos a Pedro. Él dice que se queden los peces. Yo me voy a buscar al Señor. Lo mismo que hizo Pedro cuando las mujeres, recuerdan que llegaron y les dijeron, oye, no está el Señor Jesucristo en el sepulcro. Salió corriendo enseguida. No corría tan rápido como Juan, pero cuando llegó, corriendo a buscar al Señor. Y aquí otra vez tiene prisa por ir a buscar al Señor. Y eso es bonito. Eso me gusta de Pedro. Que Pedro, aunque sea de los que se parecen a nosotros, que mete mucho la pata, que se equivoca mucho, cuando se trata del Señor Jesucristo, Él corre hacia Él. Él no se hace del rogar. Y eso sí tenemos nosotros. Nosotros a veces cometemos tantos errores como Pedro, y le añadimos el que somos todavía cabezones. Tercos es la palabra. Obstinados, si queremos refinarnos un poco. Pero es así. Y Dios lo que quiere es que tengamos oídos prontos para oír, un corazón dispuesto a escuchar su voz y a obedecerle y a buscarle. Y cuando Juan se da cuenta que es el Señor, dice, Pedro, ¿qué es el Señor? Pedro dice, ¿dónde? Ahí está, voy a buscarle, voy hacia Él. Y así es como debemos ser. Rápidamente ir a buscar al Señor Jesucristo. Entonces dice, los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Entonces, estos discípulos, pues bueno, el resto de los discípulos se quedan allí. Dicen, bueno, Pedro ya se fue, ya sabemos cómo es Pedro, nos deja aquí solos con todo, vamos a llevarnos los peces. Se los llevan. Y me gusta como cuando la abundancia de peces no rompe el pez, no rompe la red, y eso me gusta. Como dice, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan.
¿por qué les pidió comida al Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo, cuando ellos llegan ya con todo su montón de peces, ya hay brasas, ya hay un pez encima de ellas y hay pan. Ya les tiene comida. El Señor Jesucristo nos pide, pero estamos equivocados si creemos que necesita de nosotros. Él nos pide. ¿Qué tienes? Tienes 3 peces, tienes 2 peces, tienes 3 panes, y dice, dámelos, ponlos a mi servicio. Yo voy a saber utilizarlos y voy a multiplicarlos. Y nosotros a veces decimos, no, esos peces son míos, me los guardo. Y el Señor Jesucristo dice, muy bien, quédate con ellos. ¿Qué te crees, que yo voy a morir de hambre? Yo no los necesito, los decía yo por bendecirte a ti, pero si no lo quieres hacer, pues quédate con ellos. Y aquí pues el Señor Jesucristo les pide, si tienen algo de comer, un poco para demostrarles su impotencia, demostrarles que son inútiles cuando se alejan de Él, pero no porque Él tuviese necesidad de que lo alimentaran. Al contrario, Él es el pan de vida, Él es el que alimenta y no necesita. Y por eso cuando ellos llegan, Él ya está preparado. Que vengan y coman. ¿Por qué? Porque el que tiene hambre, venga y coma. El que tiene sed, venga y beba. El que quiere, dice, venga y beba del agua de la vida gratuitamente. Cristo nos invita a acercarnos a Él para saciarnos en Él, para alimentarnos de Él, para llenarnos de Él. Y ahí está. Luego les dice Jesús, les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Como diciendo, ahora venga, ya han pescado, traigan, coman. 11, dice, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra. ¿Cómo? Ahora ya Pedro primero dejó ahí los peces abandonados porque no le importaban. Dice, no, ahora me importa buscar al Señor Jesucristo. Pero dice, bueno, ahora es hora de echarles una mano, vamos a ayudar. Así que sube a la barca, y dice que estaba llena de grandes peces, en total 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Y fíjense que eso le llama la atención a Juan. Juan, cuando está escribiendo este evangelio, es más o menos por el año 90 después de Cristo. Cuando sucedió esto, fue más o menos por el año 30. Ya han pasado como unos 60 años. Y Juan se acuerda de aquello. Juan se acuerda de que había 153 peces. Los contamos y eran esos. Eran 153. Pero lo que me sorprende es que siendo tantos, la red no se rompió. La red no se rompió. Había muchos. Estos eran en total. Pero lo curioso de ello no es que fuesen tantos. Es que una red no era lo suficientemente fuerte para sostener tantos, y en este caso lo fue. Porque ¿saben qué? Si vamos a hablar de la administración, nosotros no somos tan sabios. Y hay gente que sí puede añadir muchas riquezas, pero ¿saben qué? Su red, podemos decir su capacidad administrativa, su capacidad de saber emplear o administrar lo que Dios le ha dado por sí solo o por sí sola, no es grande, no es suficiente para administrarla sabiamente. Se le rompe, se le escapa de las manos. Y por eso nos encontramos a hombres o padres de familia que tienen a su familia abandonada. ¿Por qué? Porque no saben administrar los peces que Dios ha puesto en su red. Pero nos encontramos también a mujeres que les pasa lo mismo, que no saben administrar los peces que Dios les ha dado y se les rompe la red. Y los hijos andan por allí, por un lado y por otro. ¿Por qué? Porque no están siendo sostenidos por Dios. ¿Por qué? Porque separados del Señor somos inútiles, como dijo el Señor Jesús, separados de mí nada podéis hacer. Y eso es lo que pasa. Y entonces a Juan sí que le sorprende que la red no se rompe aunque haya mucha abundancia. Y de eso se trata, de que si el Señor te bendice, que sea su bendición la que estás recibiendo
y que sea su sabiduría la que estás utilizando para administrar todo aquello que Él te da, porque entonces no añadirá tristeza a tus posesiones. Pero como sea de otra manera, ¿qué es lo que crees que va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando nosotros tenemos mucho, pero no tenemos la bendición de Dios? ¿Qué pasa? Ustedes lo saben. Todos lo sabemos. La red se rompe. La barca se hunde. Viene la desgracia. Viene el sufrimiento, viene el llanto. Vienen las noches sin dormir. Viene la desesperación, viene la frustración. Viene el desencanto, viene la desesperanza, viene el decir, ¿y esta vida para qué? Si esto no sirve de nada. ¿De qué me sirve la vida si todo lo que he conseguido, lo único que ha hecho es engrandecer o agrandar el vacío que yo tenía? ¿De qué sirve? Si lo que yo creía que me iba a satisfacer, al final no es más que pura vanidad. Y es así. Por eso se sorprende Juan, porque se da cuenta de que Cristo no solo los guía y les dice echen la red allí, sino que cuando la red está llena, la fortalece para que no se rompa. Y eso es lo que queremos, que fortalezca nuestras redes para que no se rompan. Seguimos adelante. Ahora tenemos que los discípulos creen sin preguntar. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Miren lo que dice el versículo 14. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. ¿Esta era qué? La tercera vez. Y las otras veces que se había manifestado, cuando el Señor Jesucristo se presenta, recuerden que está ahí en el aposento, Él les muestra las manos. La segunda vez, cuando recuerdan 8 días después, se vuelve a manifestar a ellos, a los discípulos en conjunto, y ya llama al que todo pone en duda. A ver, Tomás, ven aquí, mete aquí las manos, toca. Aquí están estas señales, ¿ya me reconoces ahora? Pero ahora ya esta vez le reconocen. Ya nadie le pregunta quién eres, ya saben quién es. Es que ya se han acostumbrado a que el Señor Jesucristo realmente ha resucitado. Ya ahora saben que Cristo Jesús no fue derrotado por la muerte, que no se quedó sepultado, que venció a la muerte, que venció el poder de la muerte, que venció el poder del pecado, que se levantó victorioso y que vive, pero ahora ya no está condicionado a las limitaciones humanas. Cristo puede manifestarse en cualquier sitio. Ya no tiene las limitaciones del tiempo y el espacio. ¿Por qué? Porque ahora tiene un cuerpo, podemos decir, glorioso. Se dice, la tercera es la vencida. No. ¿Cuántas veces tiene que hablarte Jesucristo para que reconozca su voz? ¿Cuántas veces tiene que llamarnos la atención para que le hagamos caso? ¿Cuántas veces tiene que ordenarnos algo para que no le digamos sí por qué? Y le digamos, sí, Señor, habla porque tu siervo escucha. Habla porque tu siervo obedece. ¿Qué necesitas para que Cristo tenga el señorío sobre tu vida? Esa es la pregunta. ¿De qué maneras quieres que te hable? ¿De qué maneras quieres que te llame? ¿De qué maneras quieres que se manifieste? Con Gedeón, Señor, es que yo no sé si realmente eres poderoso. A ver, dame una señal. Mira, aquí hay un vellón, lo voy a dejar ahí. Quiero que amanezca mojado y que toda la tierra, el resto de la tierra, quede seca.
Amanece y el vellón ahí está mojado y el resto de la tierra alrededor seca. Habrá pensado, no sé qué pensó, pero habrá dicho, lo mismo alguien vino y la mojó y no fue el Señor. Así que le voy a decir, Señor, ahora que sea al revés. Ahora el resto de la tierra mojada y el vellón seco. Y ya, el Señor se lo cumple, dice, ahí está. Ya, ahora sí crees. Sí, Señor, ya creo. ¿Qué señales quieres que el Señor haga? Ya se manifestó una vez, 2 veces, y a la tercera dicen, eres tú. Ya no te voy a preguntar, Señor, quién eres. Cuando me hablas, ya sé que eres tú. Ya sé que es tu voz. Ya sé que las obras que estás haciendo, nadie más las puede hacer. Por cierto, este es el 8º milagro que nos relata el Evangelio de Juan. El Señor Jesucristo hizo 7 milagros que menciona Juan estando vivo, antes de morir. Y el 8º lo hace estando resucitado, después de morir. Sigue vivo, por supuesto. Pero este es el 8º milagro. Ya reconocen, ya saben cuáles son las obras del Señor. Ya le conocen. La pregunta es, ¿tú ya le conoces? ¿Ya te acostumbraste a que te hable? ¿Ya te acostumbraste a que se te manifieste? ¿O todavía cuando Él te está hablando no sabes quién es? Porque estás tan acostumbrado a escuchar la voz o tantas voces que te cuesta distinguir su voz. Porque estás tan acostumbrado a mezclar la voluntad de Dios con la voluntad de aquel y de aquella y de todo lo que pasa a nuestro alrededor que ya no lo distinguimos. ¿Cómo? ¿Cuál es nuestra situación? ¿Crees que el Señor te habla a ti? Te habla, pero ¿lo reconoces? ¿O tienes que estar preguntando? Me gusta que el Señor Jesucristo le dice, venid y comed, sáciate, sáciense. Y el Señor Jesucristo nos dice eso constantemente, porque solo hay una comida que sacia, solo hay una bebida que satisface, que quita la sed, y Él es esa agua viva. Él es ese pan de vida. Aquí por supuesto que les está hablando de que vayan y coman un trozo de pan y un poco de peces. Pero la invitación general es vengan y aliméntense de mí, de Él, de su presencia, de Cristo mismo. Necesitamos llenarnos de Él. Porque sin Él estamos vacíos, porque sin Él estamos perdidos, porque sin Él somos un fracaso. Así que solamente les animo para que oremos y para que nos pongamos en sus manos y que le digamos, Señor, háblame a mí, envíame a mí y yo te voy a obedecer. Vamos a orar. Dios Santo, en el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias, porque tú no te das por vencido, porque perseveras con nosotros, porque a pesar de nuestras muchas debilidades, de nuestros fallos, tú todavía, Padre, nos visitas. Señor, qué precioso ver cuando los discípulos, después de una noche de estar cansados, de estar intentando por sus medios triunfar, al final de la noche, ahí están exhaustos, desanimados, y a la orilla del mar se presenta Cristo Jesús, con un nuevo día, con una nueva esperanza. Y Señor, tú te manifiestas así, cuando parece que no hay nada que nos pueda ayudar, cuando parece que todo está perdido, tú llegas, tú te presentas a nosotros, y nos das un nuevo amanecer, una nueva luz, una nueva esperanza, una nueva fuerza. Y Señor, ayúdanos para que podamos reconocerte, para que podamos escuchar tu voz, para que podamos poner nuestras cargas en ti, poner nuestras luchas, nuestras preocupaciones, nuestras aflicciones, nuestras enfermedades en ti. Y Señor, que podamos tomar el desafío de seguirte, de honrarte, de cumplir con el propósito por el cual tú nos has llamado. Señor, tú conoces las cargas
y las aflicciones que trae cada uno de los que están aquí presentes. Y en el nombre de Cristo Jesús, te ruego, Señor, porque tú toques lo más profundo de su ser, de su corazón, para que puedan humillarse delante de ti y entregarte todo lo que tienen. Señor, presentamos ante ti nuestro ser, nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, y las ponemos ante el trono de tu gracia, para decirte, Señor, yo no puedo, por mí solo soy un fracaso, pero contigo hay éxito, contigo hay luz, contigo hay esperanza, contigo hay victoria. Quiero seguirte, quiero honrarte, ayúdame a hacerlo, pues te lo pido en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús, para su gloria y honra. Amén.